Muy buenas, pues vamos a analizar el primer tipo de máquinas de corriente continua trabajando como generador, y es la máquina con excitación independiente. El circuito equivalente que rige el comportamiento de esta máquina pues lo tenéis a la derecha. Como vimos anteriormente, teníamos un circuito inductor totalmente independiente desde el punto de vista eléctrico del circuito del inducido, y en este caso pues necesitamos, como decíamos, una fuente externa de tensión para alimentar nuestro circuito inductor. La corriente inductora estará relacionada con el valor de la fuente de tensión que pongamos aquí, de la tensión que pongamos y de la resistencia de nuestro circuito de inductor. Por su parte, el circuito inducido, hablamos de una corriente de carga que iba a ser función de la carga que conectásemos a nuestro circuito inducido, a la cual alimentásemos, y aparece también una corriente de inducido que la vamos a definir en este tema como IA, y en el caso del generador con excitación independiente, pues estas dos corrientes coincidirán. La ecuación que rige el comportamiento de nuestro circuito inducido desde el punto de vista eléctrico se puede obtener en función de aplicando la segunda ley de Kirchhoff, o Kirchhoff, porque el tipo era alemán, y sería la siguiente. Tendríamos que nuestra tensión Vt, es decir, nuestra tensión de salida terminal, pues es igual a la Fe inducida menos la caída de tensión que tengamos en nuestra resistencia de inducido. Si analizamos ahora la curva de tensión terminal, es decir, la curva que rige las prestaciones que nos da nuestro generador, es decir, su función Vt en función de la corriente de carga, cuando el circuito está en vacío, pues no hay caída de tensión en nuestra resistencia de inducido, con lo cual la Fe inducida y nuestra tensión terminal son iguales, es decir, para IL nula, la tensión terminal es igual a la Fe inducida. Cuando empieza a circular corriente, empezará a generarse una caída de tensión en nuestra resistencia real, con lo cual el comportamiento de Vt será lineal, tal y como se muestra en la figura. En el caso que además exista reacción de inducido porque no tengamos bobinas de compensación, pues ¿qué ocurrirá? Que además de tener esa caída de tensión por la circulación de corriente, se producirá un debilitamiento del flujo magnético debido a la reacción de inducido. Si disminuye el flujo magnético, como la FEN inducida depende del flujo magnético que tengamos, también disminuirá, con lo cual habrá una caída de tensión mayor cuando tenemos reacción de inducido que cuando no la tenemos. Y en este caso, el comportamiento que tendrá será igual a la curva roja, nuestra tensión Vt, y ya no será lineal porque se acentuará con la caída del flujo magnético debido a la circulación de corriente por nuestro inducido. Si tratamos de regular esta tensión Vt, según hemos visto por la ecuación que rige el comportamiento del circuito inducido, está directamente relacionado con el valor que tengamos de nuestra FEM. Y a su vez, pues la FEM depende de parámetros constructivos, los cuales no vamos a poder cambiar, del flujo magnético y de la velocidad. Si queremos aumentar la FEM inducida, una opción que tendríamos sería aumentar la velocidad. Podríamos aumentar la velocidad de rotación de nuestro motor primario y esto permitiría aumentar la FEM inducida. Otra de las posibles opciones es jugar con la RF, con la resistencia de campo de nuestro circuito inductor. Una disminución de RF para la misma tensión de alimentación VF, pues produciría un aumento de nuestra corriente inductora, produciendo un aumento de flujo y consecuentemente pues un aumento de la FEM. En la gráfica de la derecha veis el comportamiento que tendría la tensión terminal para distintas corrientes de carga cuando variamos nuestra resistencia de campo. El disminuir la resistencia de campo nos produciría un aumento de la FEM inducida, según hemos visto en esta expresión de aquí, y luego pues tendríamos una recta paralela a la anterior, simplemente donde aplicaríamos el efecto de la caída de tensión debido a la circulación de IA por la resistencia real. Por último, vamos a analizar el comportamiento gráfico de nuestra máquina de corriente continua con excitación externa. Según nos mostró la curva de magnetización de las máquinas de corriente continua,
recordamos que podíamos tener la FEN inducida para una velocidad constante para cada valor de nuestra corriente de magnetización. Sin embargo, esta curva no es lineal y con lo cual no existe una relación lineal entre la FEN inducida y la corriente. Si además tenemos en cuenta que puede existir una reacción de inducido si no tenemos bobina de compensación, tendríamos que tener en cuenta que no podemos considerar solo nuestra corriente de magnetización, sino tendríamos que tener en cuenta una corriente equivalente debida a la reacción de inducido, donde aquí tendríamos la fuerza magnetomotriz ocasionada por la reacción de inducido y aquí el número de espiras de nuestro circuito inductor. Esta reacción de inducido lo que nos va a producir es que la corriente magnetizadora efectiva sea menor, ya que tenemos al final un debilitamiento del flujo, como hablábamos. Pues bien, teniendo en cuenta esto y que normalmente tenemos la curva de magnetización de nuestra máquina, donde tenemos la IF y la FEN inducida en la misma gráfica, si nos dan, como es normalmente, la curva de la FEN inducida en función de la corriente magnetizante para una velocidad, generalmente esta suele ser las nominales, nosotros podemos obtener la FEN inducida para otra velocidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues si vemos las dos expresiones que tenemos aquí abajo, donde esta podríamos considerar que es la FEN inducida para una para los valores nominales y esta es la FEN inducida que queremos determinar para otra velocidad cualquiera. Si dividimos ambas expresiones, pues los términos K desaparecerían, ya que son los mismos los parámetros de la máquina, y si consideramos y estamos calculándolos para el mismo flujo magnético, o en este caso para la misma I efectiva, nosotros podemos determinar para una misma I efectiva, podemos determinar la FEN inducida para otra velocidad, es decir, con una curva característica distinta a partir de los valores de la curva característica de valores nominales, ¿vale? Bueno, todo esto creo que quedará bastante más claro cuando hagamos un ejercicio. Con este último apunte me despido de este vídeo y espero que os haya gustado y que no haya muchas dudas. Y si las hay, pues que las resolvamos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.